Y qué bueno que vamos a contar con la vicepresidenta de la República, además secretaria de Educación, que hoy no pensamos hablar mucho de educación, ¿no? Sino de paquete, paquetico o paquetazo. Muy buenos días y bienvenida. Reforma económica, reforma impositiva. Yo no creo que es un paquete, y se lo comenté, no sé si fue a Ramón estos días, porque mucho menos paquetazo. A Ramón, el presidente del Senado, ¿no? No, a mí. Es que te oigo tanto, te sigo tanto, que es totalmente diferente. Cuando el PLD pidió aquellos fondos de 34 mil millones de pesos, el país no había problema petrolero en términos de que no había ese disparo de precios. No había los déficits fiscales que había dejado, que nos dejó el PLD a nosotros. Las circunstancias son totalmente variadas. Y los 34 mil millones que quería el PLD estaban insertos en el presupuesto, de tal manera que recaudaron este año y manejaron 35 mil millones de pesos. Y la situación de Hipólito Mejía es totalmente diferente. Encuentra un petróleo a 34, 33, 35 dólares el barril. Encuentra unos boquetes fiscales de magnitudes tales que afectan al Banco de Reserva, al Banco Central y a la misma administración pública. Encuentra una cuenta República Dominicana en rojo. Entonces, ciertamente, parecería que podría parecerse, pero son totalmente situaciones muy diferentes. Incluso, yo voy a PLD diciendo lo que vamos a recaudar, y lo que tenemos que saber es que lo que vamos a recaudar nos da para tapar los boquetes que ellos nos dejaron. La discusión se ha pasado ahora a decir que cuánto vamos a recibir. Y la discusión para mí frente al PLD es preguntar, ¿cómo es posible que nos dejaran gente que se decía moderna en la administración, esos boquetes tan grandes que hacen necesario estas medidas? Entonces ahí es que yo digo que hay diferencia entre paquetazo, paquetito, paquetico y paquete. Ahora, ¿se tiene claro, doctora, lo que se va a recaudar? Porque nosotros entrevistamos la noche del segundo discurso y el doctor Daguarre hablaba de 70 mil millones, pero Luis Toral decía aquí que no, que son 80 mil millones. Mira. Claro, Andy dice que 70 mil millones no alcanza para mejorar el gasto social. Y que el ITEVI se debió llevar al 15 para bajar el diferencial cambiario. Andy es buen aliado, este tipo de cosas. Bueno, yo pienso que el país tenía que corregir, hacer modernización en términos fiscales, porque el problema no es solamente recaudatorio para tapar y tratar de resolver problemas importantes de la nación. Es una situación de modernidad y de cambio para colocarnos frente a un país que se está preparando para competir. Hay algunas cosas que tienen que ver con los acuerdos del ALCA, con Centroamérica, y que tienen también que ver con la disminución arancelaria, a consecuencia obligatoria de lo que nos espera de aquí al 2005, y que el pasado gobierno, con mucha acertada inteligencia, llevó y acercó rápidamente hacia Centroamérica, buscando las posibilidades de entrar en el acuerdo que tienen los Estados Unidos, Canadá y México a través de Centroamérica. Y ciertamente porque las medidas que toman los norteamericanos fiscales tienen que ver mucho con que nosotros estemos cerca de Centroamérica para poder trabajar todos juntos en esa dirección. Tiene que ver también con eliminar una cantidad de impuestos pequeños que eran mucho más trámites, mucho más necesidades que realmente políticas recaudatorias. Tiene que ver con ampliar, señores, que días antes se había sabido en el país quiénes pagaban impuestos y quiénes no pagaban impuestos. Los resultados de un análisis real indican que mucha gente que debía pagar impuestos, y la ineficiencia del país, porque un país cuyo comercio, ya sea de venta de mercancía, de servicios, de producción, tenga los índices de pagar impuestos que nosotros estamos revelando, le estamos diciendo al mundo que tenemos un país totalmente ineficiente, totalmente con un empresariado tan ineficaz que sus impuestos no revelan la eficiencia administrativa con que están manejando sus grandes capitales. Así que yo pienso que es una cosa bastante compleja, no es fácil. No es fácil. Pero, déjame decir, dígame, resulta que lo que tú has dicho es verdad, pero entonces hay una cantidad de medidas que ciertamente van a afectar a la clase pobre, porque sí la van a afectar, y muchísimo más a la clase media. Alquileres. Entonces está grabado ahora con el ITEVI los alquileres de casa. Los seguros, no se hizo una exoneración que uno pensaba que se iba a hacer,
que era la de los seguros médicos. Va a encarecer el servicio de salud a la gran masa, a todos los empleados privados. Dice que una generalidad que sale ahí de que la diversión y el entretenimiento, que uno no sabe. Deben ser los casinos de juego. Ah, no, si los casinos está bien. Deben ser. Pero eso no es diversión y entretenimiento. Bueno, pero eso es una manera de la gente. Los juegos están metidos también todos. Sí, están en esa. Ah, no, pero eso estoy yo de acuerdo con que metan los juegos. Ahora. Pero déjame explicarte. Yo no sé si al seguro mismo o a los beneficios que ganan las compañías de seguro. Tú sabes que siempre se le va a cargar al usuario. Bueno, pero ciertamente también está el respeto del usuario. El usuario tiene respuestas personales, directas y colectivas que resolver. Y en ese sentido lo que hay que en el país es dinamizar el sentido participativo de la comunidad y de la sociedad en sentido general. Y además, fíjate bien que estas reformas no están y no pueden ser impuestas por decreto, sino en un debate público. Y ahí tenemos un Congreso que puede escuchar a sectores importantes de la población dominicana. A propósito de eso, ustedes todavía no han recuperado la mayoría en la Cámara de Diputados. Lo del PLD, ni hablar que no le van a aprobar las reformas. El Partido Reformista ha hecho hasta rueda de prensa diciendo que son excesivas. Y se dice que hay incluso diputados del PRD que son al mismo tiempo dirigentes de organizaciones populares que no están dispuestos a aprobar las medidas tal y como han sido planteadas. ¿Tú crees que esas reformas pasan por la Cámara de Diputados? Totalmente convencido. Estoy convencida de que las reformas van a ser aprobadas. A pesar de lo que yo te estoy diciendo. A pesar de lo que tú me estás diciendo, porque igual que eso mismo, cuando tú dices, en la prensa dice un análisis que tenemos 68 diputados. Nosotros ganamos 83. Sí, pero... Y perdimos algunos 10. Casi 10. Pero de esos 10, yo vi muchos de ellos en campaña y trabajando al lado de uno. Yo vi algunos 5 o 6 de esos diputados que no eran los líderes del movimiento, visitando y trabajando junto con Hipólito. Así que esa podría ser una sorpresa. Como igual, hay una cantidad de legisladores que saben que el problema es un problema importante. No es verdad que el país, que Hipólito Mejía ha hecho esto porque quiso, ni porque se antojó un día de hacerlo. Es porque está una macroeconomía de la que depende el crecimiento del país. Todo el mundo acepta que era necesario tomar medidas. Lo que alguna gente, como los reformistas, piensa es que son excesivas. Pero lo que no podemos es reaccionar en cuanto a las medidas por cada sector, sino sabiendo qué necesitamos nosotros para resolver los problemas que hemos heredado. Porque el discurso que el lunes le puso al país el presidente Mejía es de un realismo totalmente intocable. O sea, lo que se recibió en términos de deuda, de déficit fiscal, el cuasi fiscal del Banco de Reserva, lo que estaba pasando y pues estamos corrigiendo con el Banco de Reserva, porque si el Banco de Reserva se lesiona todo el sistema bancario dominicano. Lo que estamos diciendo en cuanto a las obras que hemos encontrado sin terminar, lo que hemos dicho de la deuda interna de los 25.000 millones de pesos, lo que hemos dicho en términos de lo que hace falta para pagar el petróleo, que se nos ha disparado para este año en 600 millones de dólares más, es lo que da la dimensión de la situación que tenemos nosotros que enfrentar. ¿Qué positivo sería para el gobierno? No tener que tomar medidas que les toquen ni con un pelito a la gente de la clase media, la gente de la base popular, la pobreza de este país. Nosotros tenemos un compromiso de trabajo muy cercano. Mira, yo no quiero hablar de educación, pero nosotros solamente en la escuela hemos afrontado terminar 1.100 aulas en estos días con lo que hemos encontrado en el gobierno. Nosotros estamos ampliando el crecimiento de la matrícula, se han acabado las cuotas de recuperación en los hospitales, se están arreglando las calles de los barrios pobres. Si tú me dijeras que estos recursos son para dejar abandonados a los humildes de este país, yo te dijera, pues lo vemos en frío así, y diríamos, bueno, es preocupante. Pero es que ahí van 200 millones para el Banco Agrícola, ahí se están sembrando las tierras, con arados arados hechos por la Secretaría de Estado de Agricultura. Ahí está el trabajo del INAPA, el trabajo del INDRI, ahí está todo lo que se está haciendo con pocos recursos
para que los humildes de este país sientan que tienen en nosotros sus defensores y sus amigos. Nosotros apoyamos todo la ley de la capitalización y se nos dijo que eso era para resolver el problema energético. Se están pagando 500 millones mensuales para mantener en el estatus en que estamos. Y por cierto, hay que pedirle a las compañías que se beneficiaron de esos contratos el respeto y la ayuda al pueblo dominicano y no castigarlo aumentándole la tarifa. Es que el problema es tan complejo, es que en este país solamente un hombre con el coraje de Hipólito Mejía, con las fuerzas políticas que logró concertar para llevarlo hacia el poder, que se sienten comprometidas a seguirle dando su confianza, y esperamos mantener esa confianza con la actuación correcta del gobierno. Se han tenido que tomar estas medidas, no porque queramos, sino simple y llanamente porque no tenemos otra alternativa. Y no tenemos alternativa, inclusive, mira, tú quieres ver una compañía más seria pagando impuestos que todo lo que tiene que ver con el Grupo León Jiménez. Bueno, ahí hay una página completa. Dicen ellos, ¿dónde está la equidad? 4.000 millones a 7.000. La equidad está en un concepto que no tiene que ver con la República Dominicana. ¿Sabes con lo que tiene que ver? Tiene que ver con un concepto mundial sobre la salud, el tabaco y la bebida. En el mundo entero, a pesar de esos impuestos, en los que ellos tienen razón, y en lo que el país no tiene como agradecerle la conducta que ellos han tenido desde el punto de vista impositivo. Eso es una cosa que las medidas están en la dimensión en que el mundo entero se mueve, por lo mismo que hemos tenido que hacer una Secretaría de Medio Ambiente y entregársela a un hombre eficiente, un hombre lejos de todo tipo de política clientelista, como es Fran Moya Pons. Y entonces, todas estas cosas son la modernidad real, los cambios reales, que en términos de salud, en términos de eficiencia, en términos de equilibrio tenemos que llevar hacia adelante. Yo pienso que la discusión tiene que estar dirigida, no... Yo soy una legisladora, yo soy una demócrata, somos demócratas. Nosotros creemos que el Congreso tiene sus oportunidades de moverse y de recibir los mensajes. A eso yo iba, doctora, de los sectores sociales. El Congreso podría aprobar el grueso de las medidas, pero podría modificarlo, qué sé yo. Nosotros, yo no veo muy lejano que con todos los grupos de presión que hay, por ejemplo, bajen del 2% al 1% la parte de los empresarios que se sientan atraídos los legisladores. Pero esta es una medida que tiene, primero hay una excepción. No, nosotros lo aprobamos, el 2%. Lo que uno no quisiera ver el Congreso, solamente bajando esa y dejando otras que podían ser atractivas para la clase media, como los seguros de las igualas. Déjame explicarte esta cosa que es quizás muy importante. Se le están quitando al del 2%, creo que a todos los colmados pequeños, las tiendas pequeñas, que llegan hasta 100,000 pesos de capital. Fíjate bien. Pero ¿por qué viene eso? Eso no es un invento. Eso es que en el país se han hecho muchísimas reformas para que la gente se introduzca en el sistema de pago de la renta y no entran al pago de la renta. Eso es verdad. O sea, no es porque No nosotros pagan. hemos querido, es porque no pagan. Es porque no queremos que se siga repitiendo esa penalización para el sector que paga. Estamos obligados a eso porque nunca ha habido una respuesta de pago de esos impuestos. Y eso es una retención que se va a devolver. Pero no podemos seguir permitiendo que pase, por ejemplo, que tengamos que subirle los impuestos a los que los pagan y que sigamos abiertos con la ventana de los que se escabullen del pago de los impuestos. Y esta cosa es todavía mucho más compleja y mucho más interesante porque se han tomado medidas por primera vez en beneficio de aquellos que pagan impuestos. Por ejemplo, el Estado no va a hacer ningún tipo de contrato, ningún tipo de negociación con ninguna entidad, privada o pública, o sea, privada o individual, que no presente el pago de sus impuestos. No es justo que tú metas un contrabando por la aduana y le vendas al Estado a un precio mucho más barato, puedas competir con el que paga los impuestos y el Estado te permita comprarle al que te ofrece simplemente más barato porque no pagó impuestos y tú no tengas la gentileza, la justicia de comprarle al que pagó los impuestos. O sea, yo pienso que hay una cantidad de cosas equitativas que están sobre la mesa, que las ha originado el proceso político, el proceso dominicano en términos de historia fiscal. El 2% no nos lo inventamos nosotros, el 2% es la necesidad de obtener equidad en el pago de los impuestos. Y es algo que no se quiere porque eso revela, el 2% revela la cantidad de ventas que tú has hecho y supone, por lo tanto, la cantidad de impuestos que tú debes pagar. Entonces esa es una medida que no tiene que ver con el carácter impositivo, sino con la disciplina, que es una condición diferente de lo que representa realmente la razón de ser ese impuesto. Es la evasión la que ha creado este tipo de problemas.
Es la falta de sincerización de la economía la que ha creado este problema. Es más, por primera vez el gobierno abre muchísimas ventanas, que eso no lo tenían los acuerdos del PLD, las propuestas que para mí no son comparables, la del PLD con la de nosotros, la que ha presentado Hipólito Mejía, por estas razones. Por ejemplo, nosotros decimos, le eliminamos el impuesto a los pasajes aéreos, una compensación grande. Nosotros eliminamos... Sí, pero ¿y cuál es el balance con los pasajes aéreos? Porque ahora tienen... le quita el 10 y le pone el 12. Y le pone el 12 porque le pone el ITEVI que no lo tenía. ¿Y quién le hace las calles y las avenidas que necesitan el desarrollo turístico nacional? Está bien, ¿Quién pero le pone acueducto? Lo que te quiero decir es que los comunidad? pasajes aéreos, en lugar de ser una ventaja, como tú estás diciendo, va a pagar un 2 más. No, claro, antes era 20. Antes era 20, eso es verdad. Eso viene en un desmonte. Y el 5% de las habitaciones que ya se elimina en beneficio del turismo. Entonces yo pienso que hay cosas que se ven como impuestos y no son realmente impuestos. Hay aspectos que son de la disciplina fiscal, de la competitividad real, de la auténtica y real competitividad y modernización. Porque aquí no es cierto, vamos a desmontar un mito. A mí no me gusta porque yo tengo mucha simpatía por esa persona. Por ejemplo, se tiene claro de que el crecimiento de captación de fondos que tuvo el gobierno pasado a través de la Dirección de Impuestos Internos fue simplemente el crecimiento de la economía dominicana. No modificó la tasa impositiva y por lo tanto era un juego de palabras, no era un juego de realidad. Señores, ¿qué vamos a hacer nosotros con este gobierno que nos fiaba los impuestos arancelarios? ¿Qué vamos a hacer nosotros con este gobierno pasado que cometió atrocidades de ese tipo? Entonces yo tengo que decir que estas medidas obligadas nosotros no hubiéramos querido tomarlo. Queremos que el presidente Mejía y el gobierno ha tenido una... El pueblo intuye. Fíjate que... Pero mira, ahora que tú mencionas que fiaban los impuestos, lo cual es verdad, pero ustedes no lo han cobrado. Lo estamos cobrando. Y yo apuesto a Vicente... Mira, yo apuesto a Vicente hay un tulpen. Yo también apuesto a él, pero no lo han cobrado. Yo apuesto a Vicente Sánchez Baré. Yo apuesto... Estamos esperando la lista que dijo Vicente que iba a publicar. Sí. Yo apuesto a Vicente Sánchez Baré. Apuesto en este momento a Vicente Sánchez Baré. Entonces yo quiero decir que el problema es una situación obligada, no por nosotros, por la economía, por la producción, por el petróleo, por la modernización de los impuestos, para evitar la evasión, para dar salida a problemas que tenemos graves que tenemos que enfrentar. Y en cierto sentido lo que le pido a la gente es tener fe en el gobierno que preside Hipólito Mejía, saber que rápidamente podamos comenzar a tapar estos boquetes, irá descendiendo como se prometió el diferencial, que tenemos la comisión cambiaria, y que nosotros somos gente frugales, gente que no está dilapidando los recursos del Estado, y que lo que queremos es apoyar. Ay, qué buen tema tú acabas de poner. Uno lo que piensa es, si el gobierno va a recaudar para aumentar la cantidad de botellas, porque ahora se dice que en lugar de los cuchumil subsecretarios de Estado que tenía el PLD, ahora ustedes tienen cuchumil ayudantes civiles, y que en el mes de septiembre los gastos corrientes aumentaron. Bueno, yo no tengo los datos en la mano. Lo que sí yo sé es que casi todas las zonas paralizadas están recibiendo recursos para iniciar, para lanzarse. Eso está bien, porque hay que terminarla. Segundo, que todos los convenios internacionales que estaban detenidos por falta de contrapartida, en el caso de educación, todo el mundo ha recibido ya 2 entregas de fondos de contrapartida en el poco tiempo que tenemos allá. Que estamos invirtiendo en el área esencial. Yo creo que tenemos que esperar unos días para ver los números y ver en realidad qué es lo que está sucediendo en términos de inversión. Porque lo que se está haciendo en los caminos vecinales, lo que se está haciendo con reparar los canales y ampliar los canales, lo que se está haciendo con las aguas, lo que se está haciendo en medicina, lo que se está haciendo en educación, de lo que yo soy testigo, son todos gastos de capital, no son gastos corrientes, son de inversión realmente, son en la inversión social. Lo que se está haciendo en términos de vivienda, está haciendo Juan Antonio Vargas, es también inversión. O sea, yo pienso que hay que verlo en conjunto, porque te pueden decir que una que otra cosa puede haber cambiado, pero hay que tenerlo. Y yo te prometo que en el próximo programa
voy a venir aquí a sentarme. Yo no prometo que voy a hacer cosas que no hago. Yo lo con sé. los números para ir. Doctora, y la aquí lo posibilidad, como propone Báez Figueroa ayer, de que se cree una especie como de comisión supervisora del gasto público. ¿Algo? Creo que eso es muy importante, porque de verdad que al país hay que darle confianza de que el dinero que se está captando no sea para la preocupación que justamente externa Uchilora. Porque aquí quisiéramos tener una inversión en el gasto de los fondos públicos, de manera que le interese al pueblo dominicano. Y yo pienso que esa comisión muy bien podría trabajar con el presidente y hacer las asignaciones y revisar esos gastos sistemáticamente, de manera que el país tenga confianza en cómo se están aplicando esos fondos. Y creo que es una iniciativa interesante, adecuada. El presidente Mejía dice en uno de los periódicos de la mañana que está listo para aplicar las recomendaciones que hizo Ramón Báez Figueroa, y tengo la impresión de que todo lo que sea transparencia y sea participación de sectores que nos van a ayudar a mejorar la calidad de inversión del gobierno dominicano. Para Hipólito Mejía yo no tengo ninguna duda. Me gusta que será mucho magistral. esa sugerencia de Báez Figueroa. ¿Verdad que Porque- el presidente Fernández Ve a ver, nombró pásame un una periódico. comisión por Pásame un decreto? periódico. Eso no Aquí funcionó. Aquí está en el filo. Pero fíjate por qué. Porque uno no quisiera, cuando compre un cilindro de gas en 500 pesos, Mira lo que dice. pensar que le está dando, que si ahí está saliendo un peso para cada uno de 500 ayudantes civiles, tú sabes. No, esa es una realidad, esa preocupación que nos satisface. Por lo menos el Porque presidente en su discurso comprometió que no va a haber Mira, PEME. aquí dice, presidente, acoge propuesta de Báez Figueroa, dice discurso no tuvo desperdicio. Y aquí dice, no tuvo desperdicio, lo que me pidió lo voy a comenzar a ejecutar mañana mismo. Sí. O sea, yo pienso que la intención y el deseo y la voluntad de que las cosas se hagan bien hechas está inmersa en el espíritu de estas reformas y el deseo de que vaya realmente directamente hacia el cambio de situación de los más pobres y el desarrollo que se necesita en el país para poder seguir avanzando. Doctora, porque ¿cómo? el cuadro de pobreza que pintó el presidente, que nos explicó al país, no es mentira. Ah, pero el que tiene que Yo pagar tengo- más por el alquiler va a yo estar te- más pobre, Bueno, por el alquiler de su vivienda. pero el que va a pagar más. Sí. El problema es hacer una correcta sentido de costo entre la inversión del inmueble. Hay que cambiar la ley de alquileres. Y además hay que mejorar que la gente pobre pueda accesar a su vivienda con bonos o con tira del Estado, pero que también él sea un actor de su pago. O sea, en este país el problema no es el alquiler, el problema es los miles y miles de personas que están viviendo con pisos de madera, sin baños. Te debo decir que hay más de 1000 escuelas que no tienen baños. Y eso sí que es pobreza. Y en el sur el problema todavía de la tabla de palma está presente, con todo lo que eso significa. El techo de cana también sigue presente y la yagua. Entonces hay categorías de la ayuda que hay que hacer y seguir trabajando en esa dirección. Doctora, ¿y cómo ha recibido la base de su partido? Que es una réplica, es una representación de lo que es el país, es una base pobre, es una base de clase No, y media. es- ¿Qué ha sentido el partido? ¿Usted y cree es que el la- partido apoya el- las medidas? Mira, el PRD es la bomba de tiempo más espectacular que tiene este país. Eso es una A veces cosa- explota, sí. Es una cosa... Bueno, el presidente Mejía se movió con mucha inteligencia o con mucha prudencia. Lo que él iba a decir, primero se mandó al comité, a la reunión de la comisión política. Y estaban presentes todos los dirigentes, y los dirigentes conocieron el discurso. Y los dirigentes aprobaron que se aprobara el discurso, porque también el licenciado Antonio de Camps quiso que el partido participara en esas decisiones, y el presidente mandó un equipo a presentar la propuesta. Y la gente de nosotros está confiada en lo que está viendo en términos sociales. Además, ustedes ven la televisión. En la televisión, toda la gente del pueblo que fue entrevistada por los programas, había alguna queja, pero también había un acto de responsabilidad increíble. Cuando usted tiene un partido como el PRD, que es media población, que usted ha logrado sensibilizarlo de la situación real y de la necesidad del cambio, usted ha logrado una gran parte de avance. Yo debo decir que solamente hace las reformas quien tiene las fuerzas para hacer las reformas. Eso es un axioma, eso es una situación, un hecho que acompaña la reforma del presidente Mejía. Él ha tenido la humildad de discutirla con el partido, con todos los sectores nacionales, por lo que había una gran No confusión. discutirla, informársela. No, y discutirla, porque uno sabe
que hay muchas cosas que no estaban insertas en la primera medida, no estaba inserto el papel, había muchísimas medidas, no se discutió nunca el 2 fue una larga discusión entre el 2 y el 3 del anticipo. O sea, no ha habido algunas cosas que han cambiado. Y ahí está el Congreso, que también es un pulmón, un respiradero de la democracia dominicana. Doctora, pero solamente se habla de reforma impositiva, sin embargo hay otras reformas pendientes. El presidente las mencionó algunas, pero por ejemplo de la famosa reforma constitucional jamás se ha vuelto a hablar. Ese va a ser un expediente sepultado en estos 4 años. Hace apenas 48 horas en un encuentro que hubo en la Ucamaima sobre la reforma de la Constitución, a la que fue acompañado de un Tirso Mejía, y el presidente ahí volvió a reposar. Lo que pasa es que se produjo en mitad de todas estas situaciones impositivas y de discurso de reforma, de la denuncia real de lo que hemos encontrado y la explicación real de lo que hemos encontrado, que eso quedó un poco disminuido en la discusión política. Igual que los dominicanos también estamos pendientes qué pasó en la Florida con los votos de Bush y de Rocha. No le vamos a mandar al embajador dominicano a expresar nuestra preocupación. Ya se lo estamos todos estamos preocupados. Doctora, y ahora que usted trató el tema, para salir un poquito de la reforma, doña Hillary ganó, eso es un precedente, Y sí, aumentó el número de senadoras en los Estados Unidos y ganó María Calderón. Y ganó Sí, la María Calderón. por primera vez una gobernadora en Puerto Rico. En Puerto Rico había un antecedente de doña Felisa Rincón como alcaldesa prioritaria en los años 40 y 50 de San Juan, una mujer de un liderazgo excepcional. Pero lo decía ya en la gobernadora. Usted no me ha dejado concluir la pregunta. Que hay nuevos aires en el continente que hacen como más factible una presidenta. No quiero hablar no interina, sino electa. Por eso te interrumpo. Porque no quiere hablar de eso. Porque yo creo que la obligación de todos los PRDistas en este momento es concentrarlos en el gobierno de Hipólito Mejía. Si los PRDistas no logramos un gran gobierno, si no satisfacemos a la nación, si todos estos instrumentos que tenemos en la mano, a los que yo me refería, que son la base congresional, una base fuerte en el campo municipal, un gobierno también con criterios unitarios de trabajo, un partido con el que trabajamos en combinación. Nosotros fracasamos en este momento. Los PRDistas no tenemos derecho a hablarle más al país de nosotros mismos. No tienen todos los poderes del Estado. Entonces, ciertamente, el problema, la situación ahora es de disciplina, de acción permanente sobre las cosas públicas y cumplir cada uno las metas que nos ha asignado el presidente de la República, en el caso mío, de que yo soy una consecuencia. Así que el tema de las mujeres me entusiasma, es un tema nacional, internacional, cada país tiene sus perspectivas y sus realidades, y yo creo que los hombres avanzan también cuando la mujer avanza, porque la responsabilidad compartida sigue siendo la mejor manera de organizar la vida política, social y hasta la personal, la de sus familias. Mira, cuando estaba el PLD en el poder, cada vez que había protestas y huelgas y paros y todas esas cosas, siempre decían los funcionarios del gobierno del PLD que era el PRD el que organizaba esas protestas. Ahora escucho la misma canción del otro lado. Ahora oigo decir que algunas protestas que se han escenificado ya y otras que supuestamente se están preparando es porque es el PLD que las organiza. ¿Tú piensas que eso realmente es así? Bueno, las personas autorizadas a hablar de ese tema ha sido el compañero Rafael Subervin, y yo me he referido al tema. Nosotros creemos que todo el mundo tiene el derecho democrático a la protesta. Lo que nosotros tenemos que cuidar es que la protesta de uno no dañe el derecho de los otros. Claro. Pero nosotros creemos en que la gente tiene derecho a expresar sus criterios, a reunirse para tener una visión democrática de un sector de la sociedad sobre lo que cree que le afecta o no. Esa es la posición que tenemos en el gobierno. Y además no tenemos por qué tener esa preocupación, porque hasta este momento nosotros lo que hemos encontrado es comprensión a la acción de nosotros. Nosotros no hemos, la manera con que se ha conducido y la realidad con que hemos actuado en los pocos meses que tenemos gobernando y en la medida que se están tomando, le hacen indicar al pueblo dominicano, a la base social, que realmente puede confiar en nosotros. Y no es un tema que tenemos nosotros que usarlo de manera fuerte ni pugnaz, porque en realidad
hasta el momento la situación ha sido aceptada de una manera quizás no con fiesta, no con una alegría, nosotros mismos no la tenemos, pero sí con una actitud de saber que es un chance a la esperanza, un chance al respeto y una oportunidad para luchar realmente para disminuir la pobreza en la República Dominicana. Bueno, le tenemos que dejar algo para que digan el almuerzo. Sí, la doctora va a estar en el almuerzo del Es grupo verdad, Corrito, es verdad. Sí. Yo por eso dejé 3 para allá. Vas a engordar porque, bueno, aquí no, porque hoy aquí no hay desayuno sino ayuno. Ah, pero muy bien. Encantada de verla. Aunque allá son tantas preguntas que el invitado no le da mucho tiempo a comer. Tampoco, sí. Pero yo como. Muchísimo gusto. Bien, Gracias, bien. doctora. Gracias. Muchísimas gracias por Bueno. explicarnos todos estos asuntos relativos al paquete. En otra ocasión hablaremos de educación. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias por